En este nuevo video de una pintura de expresión estoy empezando por utilizar un pequeño pincel como rodillo para extraer el máximo posible de un pequeño tubo de pintura roja. Como ustedes ven, la paleta ya estaba utilizada. No quedó grabado el momento en el que apliqué el aceite con el barsol, pues por no reiterar tanto en las mismas presentaciones. Aquí estoy aplicando un sombreado muy rápido. Que he preparado con verdes, amarillos, blancos y rojos en diversas proporciones, obviamente con mucha más cantidad de blanco que de los otros colores. En este momento estoy fabricando el color luz, que se trata simplemente de partir del mismo color piel que ya había aplicado, ponerle muchísimo blanco y un poquito de color amarillo, muy poco. Aplico de manera muy rápida y muy manchada. Todas esas particularidades del color para luego pasar a hacer el fundido. Aquí estoy poniendo todos los colores del conjunto de la piel y estoy dejando los contornos para un momento posterior, lo mismo que el trabajo del fondo. Ahí he tomado mucho color, es un color crema que viene en el tubo al óleo, que lo presentan como color piel, pero es supremamente rosado. Yo lo he mezclado con un color verde que tenía ahí como sombra y me ha dado este gris suave que lo estoy utilizando para el fondo. De alguna manera son unos grises muy parecidos para los otros que los utilizados en los otros cuadros. Simplemente son tendencias de un momento determinado en cada autor. Seguramente en otro momento intentaré colores más oscuros o más claros, no sé. Yo no tomo decisiones previas, no me imagino los procesos cromáticos antes de realizarlos, sino que una vez estoy enfrentado con la superficie y con la imagen y la idea de lo que estoy tratando de pintar, un acto intuitivo me sugiere este o aquel color y no me hago preguntas de por qué sí o por qué no, sino que simplemente procedo con agilidad en la certeza de que los asuntos no van a resolverse pensando o argumentando previamente, sino que los asuntos deben resolverse a través del acto perceptual, de ver lo que está quedando pintado y considerarlo agradable de ese proceso observacional. Aquí me estoy acercando pues al máximo al contorno de la figura para completar ese fondeado y acto seguido pasar a enfatizar los contornos de la figura, lo mismo que las sombras de la figura misma. Bueno, para pasar, tal como en los otros procesos, a esperar 2 o 3 días de secado completo y tras ese secado completo empezar el trabajo definitivo del color. Es muy importante aquí hacer un análisis breve en este punto, pero que profundizaré en los otros videos conceptuales que deben acompañar estas demostraciones de cómo, cuando el dibujo está bien estructurado, en cierta manera el 90% del cuadro está satisfactoriamente concebido. Es decir, si se parte de un buen dibujo, el cuadro está prácticamente asegurado.
y si se parte de un dibujo deficiente, el cuadro está prácticamente impedido, ¿sí? Claro que eso tiene una cierta sutileza que analizaremos en los videos conceptuales, en el sentido de que el éxito del dibujo está relacionado con las formas que se cierran, con las formas que son contundentes, que habitan un espacio, ¿sí? Un poco distinto es cuando la pintura debe comprometerse con un trabajo en el cual pareciera que se pinta el espacio mismo, pareciera que se pinta el movimiento mismo, pareciera que se pinta el aire. No como quien pinta un fondo simplemente, sino como quien pinta cosas que pasan en ese fondo. Movimientos de luces, movimientos de sombras, movimientos de elementos que dejan sus huellas sobre ese fondo. O sea, aquí he pintado un fondo, pero en cierta manera me olvido un poco de él y doy toda la prioridad a la figura. Y cuando esa figura está satisfactoriamente concebida desde el dibujo, todo marcha sobre ruedas. Porque en otro cuadro, cuando yo parto, por ejemplo, de un dibujo que está lleno de movimientos, lleno de líneas que sugieren diferentes posturas en ese espacio, el asunto se complica tremendamente, tremendamente. ¿Sí? Esto nos lleva pues a la reflexión de dos corrientes de la pintura durante parte del siglo XIX, todo el siglo XX y seguramente todo lo que llevamos del siglo XXI. Y son las siguientes. En primer lugar, una pintura que se ocupa, como lo estoy manifestando, del espacio, del movimiento y de la materia prima con la que está trabajando. O sea, no hubiese sido posible una obra como la de Jackson Pollock ejecutada al acuarela o ejecutada al acrílico. La obra de Jackson Pollock obedece a todo ese carácter sinuoso, a todo ese carácter dúctil, a todo ese carácter chorreante de la pintura en base a solubles, a aceites, a elementos que fluyen con facilidad, haciendo pintura chorreada, como algún crítico de la pintura de Jackson Pollock calificó ese trabajo. Completamente meritorio, completamente extraordinario, pero completamente desligado del dibujo. O sea, hay pintura ligada al dibujo y hay pintura completamente desligada del dibujo. Esa es una reflexión que voy a desarrollar, como ya lo he dicho, en algunos comentarios de los videos conceptuales que no puedo abordar completamente aquí por lo complejo del asunto. Aquí estamos enfatizándonos en los asuntos directamente técnicos. Aquí estoy dando una estructura a la línea que forma una sensación de sombreado sutil que separa la figura del fondo para en ese momento dar por terminada la primera capa, esperar 2 o 3 días a que se seque y pasar, como en los trabajos anteriores, a la segunda intervención. Entonces pueden observar que yo me limito aquí a suavizar lo más que pueda los golpes del pincel, no en la idea de dejar esto terminado, sino en la idea de que la segunda capa la pueda aplicar sin ningún inconveniente ofrecido desde la primera capa, lo cual ocurriría si dejo grumos o golpes de pincel demasiado bruscos desde el comienzo o demasiado texturados que me pudieran estorbar ese trabajo de la segunda capa. En esa segunda capa, si es posible,
hacer un trabajo más violento, más agresivo, dejando huellas de color, texturas, etcétera. Pero en la primera no tanto, pues porque la primera capa en cierta manera es un enfrentarse, vuelvo a decirlo, con ese blanco de la superficie y un aproximarse al color que el cuadro va a ir tomando poco a poco. Aquí ya he terminado la primera capa, estoy empezando la segunda, ya han transcurrido los 2 días a los que hice referencia. El cuadro está completamente seco, estoy aplicando el aceite de linaza con Barsol en un movimiento enérgico, por el cual esa superficie queda con toda la suavidad conveniente para recibir la nueva capa de pintura. Bien pueden ver que la capa de aceite con Barsol parece excesiva, parece casi encharcada, pero acto seguido debo pasar un trapo retirando ese exceso, cuando ya tenga la seguridad de que hay una suficiente lubricación en la superficie. Aquí estoy pasando un papel higiénico o una servilleta, retiro ese exceso de aceite, estoy sobando con la mano porque he observado que ese papel higiénico está demasiado suave y deja algunos residuos de papel adheridos a la tela, por eso con la mano retiro esos residuos, es decir, de una forma táctil estoy captando donde ha quedado algún residuo de papel, lo retiro y empiezo el trabajo de la segunda capa en sí. Lo estoy empezando por medio de enfatizar los contornos de la figura, la cual, vuelvo a decirlo, pues bueno, sobra comentar eso, pero no importa. Son figuras que buscan la expresión antes que cualquier otro asunto, ¿no? No hay ningún interés aquí por la rectitud anatómica, por la corrección, por las formas naturalistas, sino que solo estoy recurriendo a la capacidad de recordación que el dibujo y la pintura de expresión generan en la mente de quien les percibe. O sea, ese dibujo de expresión o esa pintura de expresión son una máquina de generar recuerdos y de articular esos recuerdos, de manera que en este caso pues el cuerpo de una mujer con una cadera muy protuberante y unos brazos y una cabeza que parecen una pequeña cruz suplicante, no sé eso que les pueda significar a los espectadores. Yo no pienso en nada de eso, simplemente estructuro las formas de manera intuitiva. Aquí estoy haciendo un cambio muy radical en el color del fondo. He hecho un sombreado más o menos violento, que ha puesto esa figura en un espacio un poco más tenebroso al que tenía antes, que parecía muy plano. Ahí lo integro un poco, hundo un poco la relación entre las sombras y las luces del fondo, para pasar luego al trabajo final de suavizado del color que se ha aplicado dentro de la figura, y así acto seguido pasar a dar los últimos toques por medio de los cuales la figura ya toma toda su consistencia. O sea, bien pueden observar aquí el sombreado de la figura es más o menos violento porque falta fundirlo. Ahí he agregado unas sombras todavía más oscuras dentro de la figura a partir de un color parecido al que estaba usando en el fondo. Aquí estoy ya empezando a fundir. Cada que
perdón, cada que retiro la mano del cuadro estoy yendo a retirar también el exceso de pintura que está quedando en el pincel con un trapo seco para regresar a hacer el fundido de la manera más correcta, porque si yo intento fundir sin retirar ese exceso de pintura del pincel, no lo logro, pues el pincel se va impregnando excesivamente con la pintura que hay sobre la superficie del cuadro y llega un momento en que no retira ya el color y lo acomoda, sino que empiezas a poner color debido a lo saturado que el pincel se va a la saturación de color que el pincel va adquiriendo. Aquí ya vemos el cuadro terminado. Hay unos toques de luz, de sombra, muy delicados. ¿Sí? Y el violento fondo dramático, ahí está ya firmado el trabajo. El fondo muy dramático en base a unos tonos oscuros que agregué en último momento. Les agradezco mucho por la atención y espero encontrarnos en el próximo video. Muchas gracias.